Doctor Cristóbal Ramón Sánchez Díaz está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 68 años de edad, nacido el 6 de julio de 1950. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La teoría de la imputación objetiva, su implementación en el Código Penal, doctrina y derecho comparado, calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por más de 20 años, fue juez de primera instancia criminal, miembro del Tribunal de Apelación, Primera Sala Penal, miembro y presidente del Consejo de la Magistratura, director de la Escuela Judicial, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones Tercera Sala. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Escuela Judicial, tiene disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Cristóbal Sánchez. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso le va a estar indicando con una carpeta amarilla y una carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Trataré de ser puntual con los 10 minutos, señor presidente. Como se sabe, la Constitución Nacional, en su artículo primero, consagra que el Paraguay se constituye en Estado social de derecho. Ya en su preámbulo, los constituyentes, después de invocar a Dios, reconocen la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Por tanto, son 3 los ejes fundamentales de nuestra Constitución Nacional: libertad, igualdad y justicia en pro de la dignidad humana, sobre los cuales se desarrollan todas sus normas, desde el artículo primero hasta el artículo 291, sus disposiciones finales y transitorias. La locución Estado de Derecho fue empleada por primera vez por el jurista alemán Robert von Moll en 1832. Ramón Eduardo Madriñán, en su obra El Estado Social de Derecho, nos dice que un Estado es de derecho cuando en pro de la dignidad humana posee un ordenamiento en función de la realización de unos derechos primarios denominados fundamentales. El poder se encuentra repartido en distintos órganos independientes, legitimados, controlados y coordinados por un conjunto de normas regida por una, que es la fundamental, la Constitución Nacional, y soportado por un ordenamiento lógico denominado derecho, administrado finalmente por jueces imparciales, lo cual, todo ello, de una manera directa se opone a cualquier régimen absoluto o totalitario. El doctor Ricardo Lorenzetti, presidente actual de la Corte Suprema de la República Argentina y gran amigo, en su obra El arte de hacer justicia, que lanzara aquí en Asunción hace pocos años, sostiene que el origen latino de esta concepción se relaciona con Rómulo, quien traza un límite fundacional y mata a su hermano por no respetarlo. Sin el reconocimiento de un límite, no puede haber civitas. La evolución de la noción Estado de Derecho muestra que comenzó con la vigencia del imperio de la ley, es decir, como un límite puesto al poder del rey o al emperador o al excesivo presidencialismo.
Luego se agregó la necesidad de establecer fronteras jurídicas al poder económico. En suma, todo poder y todo derecho requieren una barrera para que sea posible la convivencia cívica. Esta noción de Estado de Derecho se ha expandido para incluir las reglas de buen gobierno. Es decir, una serie de requisitos mínimos propios del sistema republicano, como la transparencia, la responsabilidad, el control, la confianza, la seguridad jurídica, el respeto por la ciudadanía. En suma, hacer posible las civitas que ya los romanos nos enseñaron. He aquí donde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces de paz, tiene un rol fundamental para hacer cumplir esos límites y asegurar en consecuencia la convivencia armónica de nuestra sociedad. Esta es la razón por la que en su artículo 247 la Constitución imperativamente consagra: el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Estimo que es pertinente recordar en este momento a un diálogo imaginario según Vidal Campo, diálogo entre la Corte Suprema de Justicia y la Constitución Nacional. Diálogo en el que se lo escucha, decía Vidal Campo, a la Constitución Nacional decirle a la Corte Suprema de Justicia: tú eres mi protectora, tú eres mi custodio, por favor, no me violes, porque si tú me violas, ¿a dónde puedo recurrir? Sabemos que la Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. Ella tiene a su cargo el gobierno del Poder Judicial, que según el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial de la República, código muy poco conocido, por cierto, tiene como fin principal ejercer sus funciones en forma independiente, como garantía para la ciudadanía en un Estado de Derecho. Y naturalmente de conformidad a los principios, a las finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Nacional, en las leyes y en los reglamentos correspondientes. Siendo gobierno del Poder Judicial la Corte Suprema de Justicia, ella debe cumplir un rol preponderante. Al preparar esta intervención, vino a mi mente un gran compatriota, filósofo, jurista y político también, el profesor doctor Secundino Núñez, que fuera mi profesor de Ciencias Políticas en el Colegio Nacional de Guerra. Y él decía: el Estado no es otra cosa que una familia. Pues si en la familia, los padres no ejercen su rol, si no se cumplen las normas de conducta, si los hijos no respetan a sus padres, entonces esa familia está destinada al caos, a la ruina. Pues bien, si la Corte Suprema de Justicia, como cabeza de un poder del Estado, no ejerce su rol que constitucionalmente le corresponde, entonces está asignada, está sellada la corrupción, la morosidad, la inseguridad jurídica y por ello la ausencia de inversiones, el atraso y la pobreza. Por estas razones, manifiesto en esta audiencia pública ante este honorable Consejo de la Magistratura mi compromiso sincero, honesto,
de asumir el cargo de miembro de la Corte Suprema de Justicia, que estaré, como lo estoy hoy, en el ejercicio de la judicatura, al servicio de la nación, al servicio del sistema republicano, y no sometido para nada a intereses personales, sectoriales, partidarios, etc. Haré todo el esfuerzo para cumplir con todas estas consideraciones que acabo de exponer. ¿Por qué? Porque a mi juicio aquí también es oportuno señalar que la justicia debe garantizar la paz de la República. No hay paz sin justicia. El recordado Monseñor Ramón Bogarín Argaña, gran defensor de los derechos humanos en una época difícil en el Paraguay, donde se pisoteaban los derechos humanos, él decía que en el escudo nacional se lee paz y justicia. Y agregaba, tendría que haber sido justicia y paz, porque solo la justicia es generadora de la paz social. Un país sin justicia es un país sin futuro, lo afirmó hace pocos días nuestro presidente electo. En efecto, ¿qué país podemos esperar si no se respetan las instituciones? Si no se respetan las normas, si los jueces que deben cumplir la Constitución y las leyes no la cumplen, aquí de nuevo lo recuerdo a Secundino Núñez. El país está destinado al caos, a la anarquía, en una palabra, a un país sin futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buenos días, profesor. Le voy a formular 3 preguntas. La primera de ellas, muy remanida ya resulta, pero cada vez nos vamos ahondando más en el tema y eso permite esclarecer. El 249 de la Constitución, al hablar de la facultad de la Contraloría, menciona la palabra verificar, verificación de las cuentas, de las inversiones del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia ha considerado que el Poder Judicial y de competencia la tiene el Tribunal de Cuentas y que eventualmente después se podría hacer esa verificación. ¿Cuál sería su postura como miembro de la Corte? Y coherente con lo que acabo de señalar, distinguido profesor, si en la Constitución Nacional está claramente establecida la posibilidad, o deberá, creo que dice deberá, o controlará en forma imperativa la Contraloría General de la República, pues a mi criterio tiene que controlar las actuaciones de la Corte Suprema. Segunda pregunta. En el tema de la prejudicialidad administrativa con respecto al criterio de la autonomía del derecho penal, se tiene en postura establecida por la Corte Suprema de Justicia a partir del caso Passex, en donde, sin restar importancia ni negar potestad a los tribunales penales, determina de que primero debe esperarse el resultado de la parte administrativa para proseguir, es decir, no procede la condena hasta tanto no se tenga el resultado del juicio administrativo. ¿Cuál es su criterio? Permítame, apreciado profesor, recordarme en este momento del doctor Jerónimo Irala Burgos, que fuera nuestro profesor de Derecho Procesal Penal. Y en el sistema anterior había claramente las dos cuestiones que podía plantearse como la prejudicialidad, como era el tema del adulterio, y tengo entendido que también era el contrabando. No recuerdo con precisión el segundo. Hoy
Nuestro código establece claramente que la prejudicialidad sería procedente cuando, para determinar que un hecho es punible, se requiere en su análisis de los presupuestos objetivos para determinar la punibilidad de una conducta, se requiere de otras instancias judiciales que no precisamente es la jurisdicción penal. Por ello, tengo entendido que a mi criterio tenemos que ser muy estrictos por el principio de la legalidad en aplicar correctamente esa norma. El artículo 17 del Código Penal, concordante con la tipificación de los ilícitos tributarios, permite que en relación al Estado exista una presunción de dolo. Y eso hace de que las interpretaciones se tengan porque el particular contribuyente pudiera estar cometiendo ilicitudes sobre lo que le llaman el patrimonio social tributario. ¿Cuál es su criterio de llegar a la Corte? Porque si estamos por una postura, yo creo que las cárceles ya no dan más y se estaría penalizando por cuestiones de ilicitud tributaria a mucha gente. Sí. Es todo un tema que me gustaría explayarme, pero el tiempo no nos permite. Mi tesis doctoral precisamente hace relación a la teoría de la imputación objetiva, y dentro de los presupuestos pertinentes de esa teoría se tiene que analizar en cada caso concreto el planteamiento que me hace el distinguido profesor. Gracias. ¿Qué hacemos? Y digo, hay que analizar. Bueno, le vamos a esperar. Sí, señor. Nada más. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. La doctora Amparo Samaniego Viveda Pacielo. Usted, doctor, conoce muy bien el Consejo de la Magistratura, porque incluso llegó a ser su presidente. ¿Considera necesaria una reforma constitucional para subsanar los cuestionamientos que se le hacen? ¿O sería suficiente con integrarlo con personas con el patriotismo y la fortaleza necesaria para funcionar? Perdón, la última parte no pude escuchar bien. A ver si es necesaria una reforma constitucional, como muchos dicen, y lo han dicho acá muchos de los exponentes, o usted que ha vivido adentro y ha conocido todos los problemas que se sienten en el Consejo de la Magistratura, ¿considera necesaria esa reforma o es suficiente con que esté integrada por personas con el patriotismo y la fortaleza necesaria para cumplir con su obligación? Reforma en la estructura del Consejo, del jurado, las representaciones de los distintos sectores. ¿A eso se refiere, doctora? Sí, a la reforma constitucional, Mira, perdón, doctor, que le interrumpa. con relación a esos órganos. A la reforma constitucional en general, porque no se puede reformar un artículo, a la reforma constitucional para poder modificar. Comprendo. Yo tengo este criterio y lo sostuve siempre y voy a seguir sosteniendo siempre. Yo no quiero caer en el error en que caen los positivistas. Los positivistas consideran que teniendo buenas leyes se soluciona el problema y no es así. El problema está en los seres humanos, en las personas. Por eso sostuve, y con mucho respeto me refiero a los señores representantes de
del poder legislativo, porque se dice que son políticos, etcétera, etcétera. Ese es el cuestionamiento que se le hace. Pero sin embargo, si esas personas actúan con la responsabilidad y con la técnica pertinente, se soluciona el problema. ¿Por qué digo esto? Porque también existen académicos que actúan como políticos. O sea, personas que no están en el mundo de la política, a la hora de tomar una decisión, ya sea en el consejo o en el jurado, actúan como políticos. O sea, en otros términos, no estoy de acuerdo con la modificación porque, repito, no quiero caer en el error de los positivistas. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Doctor Cristóbal Sánchez, tenemos consulta de auditorio. Consulta. Doctor Sánchez, habiendo usted liderado un sector del gremio de abogados para acceder al Consejo de la Magistratura, ¿cuáles fueron las inquietudes recogidas por el gremio y qué usted ejecutó en el ejercicio de sus funciones? La morosidad, la corrupción en el Poder Judicial. Esas son las inquietudes que yo he percibido y sigo percibiendo hasta hoy en el gremio de los abogados. La lentitud del proceso. Hay veces que no se tiene explicación que dar a los clientes a raíz de eso. Muchos años ejercí la profesión y hay circunstancia en la que uno se encuentra impotente por no saber dar una explicación a su cliente, ya sea por la injusticia, ya sea por la morosidad o directamente ya sea por la corrupción. Gracias, doctor. La siguiente consulta. Doctor Sánchez, ¿usted percibe que hay una falta de credibilidad en la justicia? Y si es así, ¿a qué se debería eso? La falta de credibilidad a la justicia es todo un tema que desde la Corte Suprema de Justicia se tiene que luchar para devolver esa credibilidad de la sociedad acerca de la justicia. Todo se debe justamente por lo que acabo de mencionar, por la morosidad, por la corrupción de algunos de sus miembros. Basta que un juez caiga en el error de cometer un hecho como la corrupción para que ya todo el Poder Judicial esté manchado. O sea, concretamente, señor presidente, respondiendo a esa pregunta, la corrupción, la morosidad son los factores que hacen que la ciudadanía crea muy poco en la administración de justicia. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta está relacionada con la pregunta de la doctora Amparo Samaniego. Voy a leerle. Doctor Sánchez, ¿qué debe hacer a su criterio para erradicar la partidización de la justicia? ¿No sería bueno reestructurar el Consejo y el Jurado para evitar la injerencia partidaria? Y efectivamente, tiene mucha relación con la pregunta de la doctora. Creo que mi respuesta ya me aboqué en responder concretamente esa pregunta, señor presidente, pero no habría ningún inconveniente en ampliar si consideran procedente. Depende de usted, doctor. La consulta es para usted. Repito de nuevo, no porque tengamos buenas leyes se soluciona el problema. No porque ya no haya políticos en el Consejo de la Magistratura se va a despartidizar. Porque hay, repito, en mi época por lo menos, académicos que actuaban con criterio partidario. O sea, no está la solución en la reestructuración, está en las personas. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. Doctor Sánchez,
¿Tiene usted algún miembro de su familia trabajando en el Poder Judicial? No tengo. No tengo. A pesar de que mi señora es abogada y una persona con mucho talento, con mucha capacidad, una cultura realmente admirable, no está en el Poder Judicial. Mi hijo, que integró el cuadro de honor de su promoción, o sea que tampoco está en el Poder Judicial, tampoco, ni en el Consejo estuvo cuando yo estaba en el Consejo de la... En una palabra, ningún miembro de mi familia, ni político, ni consanguíneo, nadie absolutamente está en el Poder Judicial o en cualquier otra repartición donde yo ejercía funciones. Gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Qué solución propone para solucionar la corrupción en el Poder Judicial? ¿Perdón? ¿Qué solución propone para solucionar la corrupción en el Poder Judicial? De nuevo, me recuerdo del profesor Secundino Núñez. Si la cabeza, si la autoridad máxima del Poder Judicial no funciona, no ejerce su rol, entonces, como dije en mi intervención, está sellada la morosidad y la corrupción. En otros términos, yo recuerdo que junto acá con el profesor fuimos compañeros en el tribunal, ambos fuimos jueces de primera instancia, y en esa época yo recuerdo que no había tanta morosidad, porque era el mismo presidente de la Corte quien acudía así improvisadamente a una secretaría, tomaba un expediente y le llamaba la atención al juez por qué no se ha proveído. Entonces todos los jueces sabían que podía existir esa posibilidad. En otros términos, la Corte Suprema de Justicia tiene que ejercer liderazgo en ese campo para erradicar la corrupción y la morosidad que tanto mal hace no solamente al Poder Judicial, sino a la sociedad misma. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuál es su criterio con relación a la colegiación obligatoria en el Paraguay? Tuve la oportunidad de participar en varios encuentros de los colegas abogados en pro de la colegiación. O sea, a mi juicio es muy importante, es necesaria la colegiación a los efectos que el propio gremio de abogados controle a los colegas abogados. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cuáles fueron los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta para votar por el reenvío en caso Curuguatú? Bien. Voy a tratar de ser muy sintético porque nos va a llevar mucho tiempo en dar esta respuesta. La norma del Código Procesal Penal establece claramente en qué caso procede la casación. Y del análisis que hemos hecho en su oportunidad, hemos encontrado deficiencias, violaciones al debido proceso, violaciones al derecho de las partes. Y entonces por ello yo concluí que tenía que anularse la resolución de segunda instancia y pasar la Corte en ese sitio como segunda instancia y analizar también la resolución de primera instancia. Y al analizar la resolución de primera instancia también hemos encontrado deficiencias, vicios que ameritaban su nulidad.
Muchas gracias, doctor. También tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. Voy a leer, doctor. La justicia ha tocado fondo, del 30 de julio de 2018. En nuestra calamitosa administración de justicia, no solo se practican el nepotismo y el prebendarismo, sino que también se cometen delitos tales como el prevaricato y el cohecho pasivo agravado, entre paréntesis, coima. También se incurre en negligencias grotescas, como la perpetrada en el escandaloso fallo sobre el caso Crubaté, emitido por los magistrados Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, quienes integraban la sala penal de la Corte. Los dos primeros hicieron lugar al recurso de casación planteado por la defensa de los campesinos encarcelados y dispusieron el reenvío para un nuevo juicio por otro tribunal de sentencia. El tercero votó por absolver a los 11 acusados de reproche y pena, sin necesidad de un nuevo juicio. Por increíble que parezca, la parte resolutiva del acuerdo y sentencia número 293 acogió la opinión minoritaria, de lo que se desprende que los citados camaristas no se tomaron ni siquiera la molestia de leer el fallo. Firmaron lo que algún funcionario puso ante ellos, sin advertir lo que decía el considerando, y conste que los 3 supinos torpes magistrados que firmaron el fallo sin leerlo aspiran a iterar a la Corte. Hay motivos suficientes, en consecuencia, para enfatizar que en nuestro país la judicatura ha tocado fondo. No sé si quiere referirse sobre eso también, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que a nivel internacional tuvo un impacto muy interesante en nuestro fallo. Creo que así es. No hubo ninguna alteración, hubo un error material. Fíjense que en el acuerdo y sentencia que voy a hacer entrega al Consejo de la Magistratura, en su parte pertinente dice: practicado el sorteo previsto por la ley, para determinar el orden de votación arrojó el siguiente resultado: doctor Cristóbal Sánchez, doctor Emiliano Rolón Fernández y doctor Arnaldo Martínez Prieto. Ese era el orden, y en ese orden se votó. Voy a tratar de explicar algo que veo que no se entiende muy bien. En la jurisdicción penal, bajo pena de nulidad, si es que no se lleva a cabo, los miembros de un colegiado tienen que deliberar. Y sobre este tema del caso Crubaté hemos deliberado en varias ocasiones. Entonces, cuando se estudia en primer término la admisibilidad, yo sostuve que tenía que admitirse para todos. Otro colega decía solo para 4. Y el tercer colega dijo: yo estoy de acuerdo con el doctor Sánchez, tiene que ser para todos. Cuando se trata de dar la solución a la casación, yo era del criterio por el reenvío. Y ahí es donde se desliza el error, al concluir mi voto, que el doctor Martínez Prieto también se adhería a mi voto, cuando en realidad él desde un principio en nuestras discusiones, él sostenía que tenía que ser la absolución para todos. Y se deslizó un error material y la ley permite corregir ese error. Y es lo que hemos hecho inmediatamente, no como se menciona y de una manera artera, yo diría, con todo respeto, que después de 3 días, no, después de 2 días hábiles se aclaró la cuestión, porque fue un día viernes, sábado, domingo, no trabajamos, y el lunes, a primera hora, recuerdo que a las 6:30 de la mañana yo estuve en mi despacho y vinieron los colegas y hemos corregido el error. Eso es lo que ha ocurrido
en este tema. Hubo un error material que, repito, la ley procesal permite la aclaración pertinente. Muchas gracias, doctor. También consta en Secretaría notas de apoyo firmadas por varios abogados a su favor, doctor, a través de la Secretaría del Consejo. Muy amable. Muchas gracias. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Cristóbal Ramón Sánchez Díaz. Se habla mucho del caso Curuguatú. ¿Qué pasó en Curuguatú? Es la pregunta, y realmente muchos, me incluyo, no podemos aún profundizar el contenido de la causa, las resoluciones dictadas tanto por el Tribunal de Sentencia, Tribunal de Apelación y finalmente la Sala Penal de la Corte. Y quiero referirme concretamente y consultarle el artículo 259 de la Constitución Nacional. Dispone son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, y en el inciso 6 dice conocer y resolver en el recurso de casación en la forma y medida que establezca la ley. ¿Será que la ley tiene algunas imperfecciones en el sentido de que la Sala Penal de la Corte pueda realmente disponer el reenvío, la casación directa, también como se resolvió finalmente, que se dudaba mucho que era voto minoritario, pero en el resuelve prevaleció, que se necesitaría ajustar la ley, el Código Procesal Penal en ese sentido, para que se tenga claro el panorama en el sentido de la decisión, porque se cuestiona también de que el Tribunal de Sentencia y la Cámara de Apelaciones dictaron resoluciones en igual sentido, y la Sala, entiendo yo de que su voto, y como estás aclarando, es por el reenvío, por el nuevo juzgamiento ante un Tribunal de Sentencia, pero no prevaleció ese voto finalmente con la aclaratoria. Reitero, se necesita ajustar la norma para evitar estas decisiones de pronto excesivas, no sé si es el término apropiado, para que se tenga un criterio definido en la norma. A mi juicio la norma es clara y no requeriría ninguna modificación a mi criterio. Repito, en el estudio de la casación se estudia el fallo de segunda instancia, y la ley permite, por decisión directa, estudiar también la de primera instancia. Y yo fui partidario de estudiar también la de primera instancia para no perder tanto tiempo, porque ya hacía 6 años de este juicio. Llevar a otra cámara para que analice lo que nosotros estábamos ya visualizando, los errores y los vicios de la sentencia de primera instancia, me parece que no tenía absolutamente sentido. Ahora bien, yo, repito, fui del criterio y voy a seguir sosteniendo este criterio fundado en mi experiencia y en las constancias del proceso, de que existían pruebas que bien podían de nuevo producirse durante el debate de un juicio oral y público, y por eso la ley permite el reenvío. Pero hay una cuestión que, si me permiten, quisiera yo agregar. Yo acepté integrar esta sala penal para no rehuir mi responsabilidad de juez. Solamente en 2 casos yo me inhibo hasta hoy. Un caso por un abogado que le querella a todo el mundo, también fui querellado yo, y obviamente para resguardar la imparcialidad, etcétera, me separo de entender en el caso que él interviene. Y el otro caso donde también me he inhibido
fue un caso que le tocó a una persona que integraba un órgano del Estado, un órgano, voy a decir con todo su nombre. Me inhibí en el caso que le afectaba al entonces presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque yo fui miembro de ese jurado y me parecía que no iba a actuar con imparcialidad, conociendo lo que conocí durante mi presencia dentro del jurado. Entonces, concretamente, yo intervine esta causa de Curubate para no rehuir mi responsabilidad de juez, porque en este caso hubo sucesivas inhibiciones. Todos los ministros de la Corte se inhibieron, excepto la doctora Pucheta, que luego tuvo que renunciar. Los miembros de los tribunales también se inhibieron. Pareciera que cuando se trata de cuestiones complicadas, la gente mejor nomás se separa y no interviene. ¿Por qué? Porque si no va a venir un enjuiciamiento probablemente. Como tal, ha ocurrido como una acusación de la Fiscalía estos días, porque yo confío plenamente, y lo digo acá públicamente también, en el jurado que sabrá valorar nuestra actuación. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Roberto González. Muy buenos días, doctor Cristóbal Sánchez Díaz. En realidad tengo dos preguntitas, voy a tratar de resumir bastante ambas preguntas. La primera, doctor, creo que el auditorio, no sé quién habló de la falta de credibilidad del Poder Judicial en general. Correcto. ¿Cuál sería su empeño, su dedicación para tratar de minimizar esa falta de credibilidad que tiene la sociedad en general hacia el Poder Judicial? Sabiendo que en la Corte hay una mesa de admisibilidad o de admisión, usted como alguien, un postulante dijo ayer, hay abogados pasilleros y hay abogados litigantes, dijo un postulante. El pasillero es el que pesca para sacarle trabajo a su colega y el otro, el litigante, es el buen abogado. Usted en su momento estuvo litigando por mucho tiempo, conoce de qué le estoy hablando, de la admisibilidad, una acción de inconstitucionalidad. Si queremos ingresar, habría que pagar un poco un peaje. Si usted pide en el marco de esa inconstitucionalidad una medida cautelar, a veces depende de su peaje, consigue la medida cautelar y ya no se preocupa más del fondo de la cuestión, porque ya se le resolvió por la medida cautelar lo que usted quería. Hay innumerables casos como este. Luego, ¿qué piensa de que los ministros de Corte tengan que entender en su propia causa? No en forma directa, pero una forma de entender en tu propia causa es cuando acá con mis compañeros yo voy a plantear una acción de inconstitucionalidad que me afecta. No entiendo en esta causa, donde yo soy accionante, pero como yo sé que acá el doctor Cabrera, de aquí a 15 días también va a recurrir lo mismo, en esa oportunidad yo integro en su causa, él integra en mi causa. Entonces es lo mismo que entender en propia causa. ¿Qué piensa? Usted sabe de qué le estoy hablando. Hay innumerables casos. Luego está la mora. La mora no se da solamente en los juzgados de paz, en primera instancia, en la Cámara. Fíjese, doctor, de que el doctor Agustín Lovera Cañete acá expuso como postulante a ministro de Corte y él dice que sigue aguardando la resolución de una acción de inconstitucionalidad que promovió hace 9 años. Entonces, mi apreciado doctor, ¿cómo piensa abordar todos estos temas? Y yo no estoy impugnando la mesa de admisibilidad, porque el ministro
Raúl Zapena en algún momento explicó claramente con qué criterio y con qué propósito se había constituido esa mesa. Es que se desvirtuó nomás esa mesa. No era ese el propósito, era un poco que actúe como filtro para que cualquier chorizo no se venga a plantear por la vía de la inconstitucionalidad. Es que se degeneró nomás aquello, doctor. Un poco para aclarar un poco de que, porque para que nadie entienda de que el afán es atacar la mesa de admisibilidad, no se trata de eso, es la degeneración nada más, doctor. Y ya incluyo la segunda. Cuando se habla de la politización del proceso de selección de magistrados, da la impresión de que sacando a estos dos representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, este cuerpo se convertiría en un coro de ángeles celestiales. ¿Y acaso en este proceso la designación no pasa por el cuerpo eminentemente político, donde el Senado tiene que dar su acuerdo? ¿Es también un conglomerado de ángeles no politizado? Y la última instancia, la última fase, el escalón, es nada más y nada menos el hombre más político, el presidente de la República. ¿O él vino también en paracaídas del cielo? ¿Acaso no es político? Entonces, por favor, seamos más serios en el análisis, en el planteamiento. Los constituyentes, cuando pensaron de esta manera, y basta con recurrir al diario de sesiones, vamos a encontrar de que la presencia de los representantes de la Cámara, de ambas cámaras del Congreso, era con el afán de darle una representación amplia, donde estén representados varios estamentos interesados en este proceso. ¿Cuál es su criterio, doctor? Bien, voy a tratar de responder en el orden de la cuestión planteada. Yo también no estoy de acuerdo que se llame abogado pasillero, porque en otra época, cuando teníamos el Tribunal Guazú, existían los testigos pasilleros, que eran señores con lentes, ahumados, sentados ahí, y eran llamados para algunas cuestiones pequeñas. Será testigo falso. Por eso no me gusta a mí el nombre de abogados pasilleros. Quiero decir simplemente el abogado en el ejercicio libre de la profesión. Me parece que esa es la denominación, a mi juicio, la más correcta. De nuevo, señor diputado, debo repetir que el problema está en los seres humanos, en las personas. Como muy bien usted aclaró, que la admisibilidad en las acciones de inconstitucionalidades que se presentan en la Corte era con un buen propósito, porque hay que reconocer también que hay acciones y acciones. Por cualquier cuestión se plantean acciones de inconstitucionalidad, entonces era un filtro muy interesante. Y lamentablemente se degeneró aquello con las cuestiones bien puntuales que usted acaba de mencionar. Entonces lo que hay que hacer es corregir y tener el liderazgo. La Corte tiene que tener el liderazgo de corregir eso, autoridad para corregir eso, como el papá en su familia, como decía Secundino Núñez. En relación a la partidización, que también se emplea ese término, ya señalé mi criterio en el sentido de que
se tiene que actuar con un criterio científico, jurídico, a la hora de elegir a los miembros del Poder Judicial, todos sus estamentos, y también con criterio científico, jurídico, analizar la conducta de los jueces en el desempeño de sus funciones para la remoción. Y creo también que con ese mismo criterio de tener presente a la patria en primer lugar, tienen que actuar también los senadores a la hora de elegir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y también con ese mismo criterio de tener primero a la patria, tiene que actuar el presidente de la República a la hora de otorgar su acuerdo constitucional. O sea, repito, concretamente, el problema está en los hombres. Muchas gracias, doctor. Vuelve la palabra al doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Sí. Si puede prender su micrófono, doctor, su micrófono. Y la pregunta que voy a hacer, puede no contestarme, porque presumo que usted está comprendido en las generales. Permiso, doctor, un ratito. Antes de hacer la pregunta, quiero informar de que a partir de ahora estamos en vivo por TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara y a través de la página del Consejo de la Magistratura, a través de la red social Facebook. Gracias, doctor. Adelante. Bien, estoy leyendo aquí en el diario ADN. Dice, la Fiscalía General denunció a camaristas ante el jurado. Entiendo que ustedes, al integrar el Tribunal de Casación, representan a la Corte Suprema de Justicia en potestad, competencia y jurisdicción. Me asalta la duda de que ustedes no son investidos como camaristas al integrar la Corte, sino hay un mandato sustitutivo. Entonces, pregunto, ¿ustedes en esa calidad deben ir a un juicio político o deben ser corregidos por el jurado de enjuiciamiento? Le aclaro, si no quiere, no me conteste. Yo dejo tirado la pregunta. Qué amable, señor profesor. Y efectivamente, como un amigo mío que no es abogado y habla mal, pobrecito, decía, estoy comprendido en la generala de la ley. Y efectivamente, estoy comprendido y vamos a analizar eso en su oportunidad, con paciencia, pero hoy por hoy, y conforme a los antecedentes que existen en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, los que ejercen en un solo caso la función de integrante de una sala de la Corte Suprema de Justicia fueron procesados e inclusive, y ojalá que no me toque la misma suerte, removidos de su cargo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vuelve la palabra al diputado nacional Roberto González. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, un poco del profesor, nada más. Pero qué dilema, profesor, porque si estos caballeros son llevados a ser juzgados por un juicio político, serán desvinculados como ministro de corte, pero ellos actuaron como ministro de corte en un solo expediente. Vale decir que como camaristas seguirán en su cargo. Es un dilema realmente que habríamos que dejar un poco a cargo de hombres tan ilustrados como usted, acá Cristóbal, Adrián y otros, ¿verdad? Señor presidente. Muchas gracias. Disculpe, sobre el punto nada más, sin generarse diálogo, pero ellos no actúan como camaristas. Mandato sustitutivo como Corte Suprema de Justicia. Sí, por nombramiento, pero no por función cumplida, por la casación. Y a la casación es un mandato constitucional. Disculpe, gracias.
Gracias. Perdón, señor presidente. Gracias, doctor. Sí, adelante, Perdón. adelante. Creo que ya no se está transmitiendo por la tele. Se está transmitiendo en vivo Sí, entonces... por otros medios, doctor Cristóbal Sánchez. Perdón. Se está transmitiendo en vivo. No por tele, TV Cámara. Por tele ya no. Sí, Sí, por eso... se está transmitiendo por TV Cámara. Sí, Y por la red social, por la página del Consejo de la Magistratura también. también. Qué bien. En vivo. Qué bien. Eso habla de la transparencia, señor presidente. Felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, con esto damos por culminada su exposición, doctor Cristóbal Sánchez. Vamos a dejar que el organismo actúe realmente como tenga que actuar. Gracias, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los colegas que están presentes aquí, que vienen a darme su adhesión. Muchas gracias, señora. Muchas gracias.